nuestro espíritu está conectado al espíritu de nuestro Dios. Amén. Y ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que ahorita podemos ver que la iglesia continúa a pesar de los pesares. Mira, esta no es la primera crisis que enfrenta la iglesia, hermano. La iglesia durante sus casi 2000 años de existencia ha enfrentado crisis muy numerosas, persecuciones, guerras, hambres, enfermedades, persecución, de todo. Y la iglesia se ha sostenido. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: esta es la iglesia que yo edifico, y ni siquiera las puertas del infierno van a poder contra ella. Así es que confiamos, seguimos siendo la iglesia, y le doy unos cuantos anuncios. Seguimos orando cada mañana, despiértese, levántese a orar. Ya los niños, los jóvenes están no de vacaciones, pero ya están en casa, ya no van a la escuela. En muchos trabajos se han suspendido también las actividades. Tome tiempo, hermano. Algo le voy a decir. Tome usted un tiempo. No permita que la pereza se haga parte de nuestra vida. No permita eso. Levántese a orar. Hay muchas necesidades por las cuales orar, hermano, y hoy le estamos invitando. Estamos orando todos los días de 6 de la mañana a 7 de la mañana, y el martes vamos a tener un evangelismo virtual. ¿Cómo es eso? No lo sé, todo lo estoy averiguando, pero vamos a hacer algo. Mira, necesitamos hacer algo, hermano. Necesitamos hacer algo. Yo decía en la mañana, cuando Pablo estaba en la cárcel, él no se detuvo y dijo: bueno, pues me gustaría hacer la obra de Dios, pero pues estoy detrás de estas rejas. No, Pablo comenzó a trabajar, y hoy cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento podemos ver que era un hombre que invertía muy bien el tiempo en Dios. El martes conéctate a las 6 de la tarde, haz de cuenta que vamos a hacer un evangelismo en la calle, pero ahora lo vamos a hacer de modo virtual. El día de mañana voy a estar subiendo esa información, créeme, voy a estar buscando el rostro de Dios para que me diga cómo le hacemos, y vamos a hacer un evangelismo virtual a través del Facebook, a través de las redes sociales. Ayúdanos a difundir nuestra página, La Casa del Alfarero Cholula. Tú nos vas a reconocer por el simbolito de ese mundo envuelto en llamas, porque esas son las llamas de fuego del Espíritu Santo. Tú nos vas a identificar por eso. Suscríbete a nuestro canal de Facebook, a nuestro canal de YouTube. También nos encuentras como La Casa del Alfarero Cholula. Dale me gusta, dale ahí en la campanita para que te avise cada que hay nuevos videos. Estamos subiendo todas las predicaciones, y el miércoles 6:30 de la tarde nos vamos a conectar una vez más, y vamos a estar teniendo nuestro servicio de júbilo, servicio de entre semana. Así es que esos son los anuncios. Cristo vive, y le damos la gloria a Dios. Amén. Amén. Hoy te quiero predicar de sanidad. ¿Sabes por qué? Porque ahorita el tema dominante en todas partes es la enfermedad. La enfermedad es el tema dominante de nuestras semanas, de nuestros días. Pero leyendo mi Biblia, el tema dominante de la Biblia es la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la enfermedad. Y hoy te voy a predicar acerca de Jesucristo, nuestro sanador. Abre tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos del 36 en adelante. Ponle un separador ahí. Seguimos creyendo en milagros, seguimos siendo pentecostales. Hace algún tiempo conocí la historia de un oficial del ejército japonés llamado Hiro Onoda. Hiro Onoda fue comisionado junto con un pequeño grupo de soldados para defender las islas Filipinas. Estoy hablándote de la época de la Segunda Guerra Mundial.
Japón había tomado bajo su control las islas Filipinas, pero en medio de la guerra los Estados Unidos organizaron una operación de rescate de esas islas. Hiro Onoda fue comisionado con un grupo de soldados para defender ese bastión del ejército japonés. Las órdenes que Hiro Onoda había recibido era realizar una guerra de guerrillas, es decir, no enfrentarse de manera directa a los norteamericanos, sino hacer guerra de guerrillas, una serie de guerra que no fuera frontal, pero que causara mucho daño. Pero resulta que en 1945 las fuerzas norteamericanas llegaron a las Filipinas y en poco tiempo tomaron posesión de esas islas. Todo el ejército japonés que estaba, el grueso del ejército japonés que estaba ahí apostado en esa región se rindió ante la mayor cantidad de soldados y de armas del ejército norteamericano. Solamente un grupo de guerrilleros fue el que no se rindió. ¿Adivina cuál? El de Hiro Onoda. Él y un pequeño grupo de soldados que no llegaban ni a los 5 seguían haciendo la guerra de guerrillas tal como se los habían instruido sus superiores. Para agosto de 1945 Japón se rindió, perdieron la guerra. Y en octubre los ejércitos aliados empezaron a invitar a todos aquellos que todavía estaban haciendo la guerra a que se rindieran, pues Japón había perdido. Dice la historia que Hiro Onoda andaba en las montañas de ahí de una de las islas Filipinas cuando miró él junto con sus compañeros unos panfletos que decían: Japón se ha rendido, rindan las armas, la guerra terminó. Cuando Hiro Onoda leyó ese panfleto dijo: oh, no, esto no es cierto. Él pensó que se trataba de una propaganda del ejército enemigo y no le hizo caso. En 1952 nuevamente Hiro Onoda encontró otra publicidad en donde decía que se rindiera, que entregara las armas. Pero Onoda, y ya nada más le quedaban 3 hombres, Onoda y 3 hombres se negaban a rendirse. Ellos decían: esto es un engaño. Japón no se ha rendido, la guerra continúa. Pasaron muchos años más. Y de todo el contingente que llevaba Hiro Onoda ya nada más quedaba él. En 1974, Onoda conoció a un estudiante japonés que había ido a explorar las Filipinas y ahí se lo encontró. Cuando este joven conoció a Hiro Onoda, se enteró de su historia y le dijo: hey, la guerra terminó hace casi 30 años. Hiro Onoda no le daba crédito y este joven le llevó noticias de periódicos actuales en donde ya el panorama mundial era muy diferente. Hiro Onoda andaba en las montañas, en las selvas de las islas Filipinas, y cuando miraba esos recortes de periódico, esos reportes, él no le daba crédito a esa noticia. En su mente él se negaba a creer que Japón se hubiera rendido, que Japón hubiera perdido la guerra. Este joven le dijo: créeme, yo no te podría mentir, yo también soy japonés. Y él le dijo: no, yo me niego a creer que hayamos perdido. Yo no voy a entregar mis armas. Yo recibí aquí una encomienda y voy a seguir haciendo la guerra, a menos que mi superior venga y me ordene que me rinda. Entonces este joven regresó a Japón, contó a los periódicos de su país la historia de Hiro Onoda y se volvió un revuelo allá en su país.
Resulta que el gobierno japonés tomó cartas en el asunto y mandó a traer al comandante Yoshimi Taniguchi, que había sido el superior jerárquico de Hiro Onoda durante la guerra. Mandaron a traer y le dijeron, general, hay un soldado perdido en las Islas Filipinas que no quiere rendirse, es un ciudadano japonés y queremos pedirle que vaya usted por él. El general Taniguchi ya era un anciano de unos 84 años y tuvo que ir a las Islas Filipinas y presentarse con este hombre y decirle, comandante, rinda las armas. Perdimos la guerra hace 30 años. Perdimos la guerra hace 30 años, rinda las armas. Y así fue como en 1974, el 9 de marzo, el comandante Hiro Onoda le entregó al general Taniguchi su uniforme, 500 cartuchos, un par de rifles y varias granadas de mano. 30 años después de que había acabado la guerra, pero este hombre no se había enterado y cuando alguien le decía que la guerra había terminado, él no le daba crédito a eso. Hoy te quiero predicar acerca de una guerra que ya se ganó hace casi 2000 años en la cruz del Calvario y que el día de hoy esa victoria sigue siendo efectiva. Y si tú no conoces esa noticia, hoy te la quiero decir, que Jesucristo venció sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad en una cruz y que tú y yo hoy podemos accesar a esos beneficios del vencedor. La guerra terminó hace casi 2000 años en esa cruz, se declaró un vencedor y se declaró un vencido, y yo te quiero hoy hablar del vencedor. Y este sermón lleva por título Jesucristo nuestro amigo. Al libro de los Hechos, en el capítulo 10, en los versículos del 36 al 38. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Pon mucha atención a lo que el día de hoy el Señor nos va a hablar. Hechos 10, del 36 al 38. ¿Ya lo tienes? Amén. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio por la paz, por medio de Jesucristo. Jesucristo, es Señor de todos. Y ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo nuestro sanador. Quiero ir en primer lugar a un mensaje completo. Si tú ves el contexto si tú ves el contexto del pasaje que hoy estamos leyendo, tú te podrás dar cuenta que es el apóstol Pedro predicándole por primera vez el evangelio a un grupo de personas que nunca habían escuchado el mensaje de Jesús. Pedro está en la casa de Cornelio, hablándole por primera vez a este grupo de personas acerca de las buenas nuevas de salvación. Lee el capítulo completo desde su comienzo y te podrás dar cuenta cómo Pedro expone el mensaje del evangelio de forma muy clara. Pedro habla ahí acerca de la persona y la obra de Cristo, habla de su muerte en la cruz, habla de su resurrección, habla del perdón de pecados por medio de la fe y habla de sanidad. El mensaje del evangelio nunca va a estar completo si en él no incluimos el tema de la sanidad divina.
Por esta razón el apóstol les habla a aquella persona que lo está escuchando y les dice: Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Mira, hermano, una proclamación del evangelio que guarde silencio respecto a la sanidad que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario es un mensaje mutilado. El mensaje del evangelio que se calle respecto a la sanidad es un mensaje incompleto. Si habla de salvación y es tremendo, es lo mejor de todo. Pero si omite hablar del tema de la sanidad, está faltándole uno de los aspectos más importantes. Evangelio significa buenas noticias. Y entonces, si el mensaje del evangelio deben ser buenas noticias, o si no, no es el evangelio de Cristo. Mira, Pedro le está hablando a su audiencia acerca de este mensaje que Dios envió. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Las buenas noticias del evangelio, hermano, no han perdido validez, ni vigencia, ni importancia, ni poder, solamente porque el tiempo haya pasado, o porque la tecnología ha avanzado mucho, o porque haya gente que no crea en la sanidad para esta época. El mensaje del evangelio sigue incluyendo salvación, sanidad y liberación. Sigue siendo el mismo. El mensaje de sanidad sigue teniendo el mismo poder, la misma vigencia, tal como la tuvo desde el primer día que fue predicado el evangelio allá en el día del Pentecostés. Pero lamentablemente hay creyentes muy sinceros, cristianos muy sinceros, nacidos de nuevo, que van al cielo, pero que no creen que la sanidad divina sea para nuestros días. Algunos piensan que no pueden recibir sanidad en el nombre de Jesús. Dicen: no, eso era para la época de los apóstoles. Sí, está bien, en la época de los apóstoles eso funcionaba, pero ahorita ya no, ya se superó eso. Son creyentes sinceros. Pero como el comandante Onoda, del cual te platiqué hace un momento, ellos, a pesar de las evidencias de la derrota del enemigo, a pesar de los testimonios que escuchan de gente que ha sido sanada, que ha sido restaurada por el poder de Dios, se niegan a rendirse ante el vencedor y creen que esos testimonios de sanidades son solo sugestiones, o mentiras, o exageraciones. Dicen: no, pues está medio fantasioso su testimonio, que lo sanó de cáncer. No, eso no es posible. Escucha, te hablo a veces de creyentes cristianos, y pueden ver o escuchar el testimonio de una persona que dice: oh, el Señor me sanó de diabetes, el Señor me sanó de cáncer, el Señor me sanó de SIDA. Y aunque los están mirando, no le pueden dar crédito. Escucha. En un amplio sector de la cristiandad, creyentes han sido condicionados a creer que los días de los milagros ya pasaron. Y que el día de hoy, si un cristiano enferma, lo único que le queda es resignación ante la enfermedad y decir: bueno, soy un buen cristiano y pues me tocó la de malas y pues ni hablar, no hay nada que hacer. El escritor Derek Prince cuenta una historia de un hombre que él conoció. Él dice: era un buen cristiano, era un hombre muy santo, era un hombre que servía a Dios, era un hombre que amaba a Cristo, su palabra, pero un día la esposa de este hombre contrajo una enfermedad muy terrible en los riñones. Ellos fueron al médico, el médico era un ateo, porque así lo relata este hombre en su historia, y el médico le dijo: mire, señora, no hay nada que hacer con
su enfermedad. Usted solamente va a poder controlarla, pero esa enfermedad la va a acompañar por el resto de sus días. Esta pareja regresó desconsolada a su iglesia. En su iglesia no creían en la sanidad en el nombre de Jesús. Y esta mujer estaba buscando un consuelo y cuenta este hombre que ella fue ahí a la librería de su iglesia, una librería muy grande. Y lo que ella declaró tiempo después fue, en la librería dice, encontré 14 libros de cómo sufrir, pero no encontré ni un solo libro que me hablara de cómo ser sanada. Resulta que esta pareja un día fue a una iglesia en la cual creían en la sanidad y el pastor oró por ellos, oró por la mujer y la mujer fue sanada de su enfermedad. Hermano, a veces lo único que nos falta es atrevernos. Probablemente en nuestra mente hemos sido condicionados a que esto no va a ocurrir, a que esto ya pasó de moda, a que esto fue en los tiempos antiguos, en donde los apóstoles o el Señor Jesucristo andaban sobre la tierra. Pero mi Biblia, la Biblia que yo leo, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ahora quiero hablarte por un momento acerca del autor intelectual. En nuestro texto, el apóstol Pedro está hablando de quién es el autor intelectual de la enfermedad. Y él está desenmascarando al diablo. Dice cómo Jesús anduvo sanando, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahora bien, la palabra oprimidos es una palabra muy interesante. La palabra que aquí se tradujo como oprimidos es una palabra que habla de alguien que está siendo tratado de una forma muy cruel. Alguien que está torturando a otra persona. Ese es el significado completo de la palabra que en nuestro idioma se tradujo como oprimidos. Y aquí Pedro nos está hablando tanto de la acción cruel que se está ejecutando como de aquel que la está llevando a cabo. Dice, Satanás es el que trata de manera muy cruel, muy despiadada a aquellos a quienes él toca. Y efectivamente, la enfermedad es una de las maneras en las que la crueldad, la maldad, la opresión del diablo se expresan de manera más cruda sobre el género humano. Date una vuelta por un hospital. Date una vuelta por un hospital. Y te vas a dar cuenta cómo la enfermedad puede desfigurar el cuerpo de una persona. Cómo la enfermedad puede literalmente carcomer, paralizar, envilecer, reducir a un despojo el cuerpo de un hombre o de una mujer, sin importar su edad. A veces puedes ver niños sufriendo, puedes ver niños con cáncer, puedes ver niños con enfermedades muy crueles, cómo están siendo atormentados. Y hay gente que dice, ¿por qué Dios permite esto? Si Dios fuera bueno, no dejaría que ellos se enfermaran. Pero la Biblia nos declara de una manera muy específica quién es el autor de esto. Los oprimidos por el diablo, dice nuestro texto. Y en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, el Señor Jesucristo está desenmascarando a este asesino de hombres. Jesús dice que el diablo es un homicida desde el principio, un matador de hombres, es decir, hay una especie de placer maligno que él experimenta cuando destruye la vida de hombres y de mujeres. Hay algo que él disfruta hacer. Dice Jesús, él es un homicida desde el principio. A él le gusta matar. Tiene su instinto asesino. Pero el diablo no solamente es homicida, hermano. El diablo también es un mentiroso. Ahí mismo lo dice.
Juan 8:44. Una de las estrategias favoritas que el enemigo utiliza cuando alguien está enfermo, cuando alguien lleva tiempo batallando con una enfermedad, es precisamente la mentira. Él te dice que tú no puedes ser sanado. Él dice, no, eso no va a funcionar para ti. Eso solamente funciona para gente especial. No tienes por qué venir a pedir tu sanidad. No seas iluso. Si los médicos no han podido sanar tu enfermedad, ¿tú crees que una oración te va a servir? Por favor. ¿Naciste ayer o qué? Deja eso en paz. Satanás es mentiroso. No solo homicida, es mentiroso. Y así Satanás cierra la pinza y te tiene oprimido. Y dice, no, está por demás que tú busques tu sanidad. Además, ¿qué? ¿No eres cristiano? ¿No eres cristiano? Esa es la voluntad de Dios. Acéptala. Acéptala y ya. O es más, ¿te das cuenta cómo Dios no te ama? Porque si Dios te amara, ¿por qué permite que estés enfermo? ¿Por qué Dios, que según tú te ama tanto, por qué te ha mandado esta enfermedad? Escucha. Satanás es un mentiroso y él va a encargarse de distorsionar la verdad. Satanás nunca te va a decir la verdad. Él nunca te va a decir que la guerra ya se acabó y que él la perdió. Él nunca te va a decir que él fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. No, mientras más perpetúe la mentira sobre tu mente, sobre tu entendimiento, él está feliz. Él te va a decir, esa es tu condición. Resígnate. Es que yo quiero ir, me dijeron en la iglesia que van a orar por enfermos. Ay, por favor. Lo único que quieren es sacarte dinero. Ni deberías ir a ese tipo de lugares. Ahí nomás engañan a la gente, ahí nomás la estafan y no deberías hacer eso. Y gente prefiere cargar con su enfermedad a simplemente confiar en la verdad. Escucha, muchas veces hemos oído testimonios tremendos de sanidad. Eso debería ser para nosotros un impulso. Y decir, si Dios lo pudo hacer con esta persona, Dios lo va a hacer conmigo. Oh, si Dios sanó a esta persona, Dios me puede sanar a mí también. Pero muchas veces gente se pierde de los milagros de sanidad o por temor, o por incredulidad, o por vergüenza, o por falta de persistencia. Cuando se predica un sermón como estos, yo invito a la gente, le digo, a ver, levante su mano, ¿quién tiene una enfermedad? Y muchas personas están enfermas, pero les da vergüenza pasar. ¿Cuál es el temor que ellos tienen? ¿Qué tal si paso y no sucede nada? ¿Qué tal si paso y no, mejor así está bien? Mira, nosotros aquí en Cholula hemos visto milagros de sanidad. Lo hemos visto. Puedo testificar cómo en mi familia, como en hermanos, Dios ha traído una sanidad muchas veces de forma inmediata. Hermanos te pueden dar testimonio de cómo Dios los ha sanado simplemente por confiar. El evangelista Fred Bosworth dijo, no dudes de tu fe, mejor duda de tus dudas, porque tus dudas no son confiables. Quiero ir a mi último punto. ¿Por qué? Porque quiero orar por enfermos esta tarde. Y si la Biblia ya desenmascaró al perpetrador de la enfermedad y la Biblia ya desenmascaró a aquel que atormenta y que se complace en destruir y en envilecer el cuerpo de las personas, la Biblia también nos habla de aquel que tiene dominio sobre todo. Ahí en medio de su predicación, en el texto que leímos en esta tarde, el apóstol Pedro hace una afirmación que muchas veces pasamos por alto.
Ahí en el versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ahora quiero que leas lo que dice ahí después. Este es Señor de todos. Este es Señor de todos. Jesucristo es Señor de todos. Cuando Pedro está diciendo que Jesucristo es Señor de todos, quiere decir que Jesucristo ejerce autoridad y dominio sobre todas las cosas, incluyendo la enfermedad. Incluyendo la enfermedad. Jesucristo es Señor de todos. Hay autoridad, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Señor de todos. Las enfermedades, las dolencias se someten a su autoridad en razón del señorío de Cristo. Esa es la razón por la cual nos atrevemos a predicar de estos temas y a orar por enfermos. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque la sanidad no depende de la habilidad del hombre para curar. Yo no tengo habilidad para curar, hermano. Yo no soy médico. Yo no sé ni siquiera inyectar. Con eso te digo todo. Yo no tengo habilidad para curar, pero yo conozco al que es Señor de todos. Al que yo puedo poner mi mano sobre ellos y yo sé quién tiene el poder. Así es que la sanidad no depende de la habilidad del hombre para curar, ni de lo prestigiado que sea el predicador que va a orar por nosotros. Hay personas que piensan que no pueden ser sanas en un servicio, en una iglesia local. Ellos están esperando a que venga el predicador fulano de tal, que sale en la televisión, o que lleva una serie de campañas y dice, porque él me va a curar. Y cuando nosotros tenemos ese pensamiento, estamos poniendo nuestros ojos en el hombre y no en el que es Señor de todos. Un nuevo converso. Escucha, un nuevo converso, alguien que tiene poquito de haber llegado a la iglesia, pero que camina en obediencia, que camina en fidelidad, puede orar por un enfermo y puede ver un milagro en él. Así como el pastor Mitchell que viene y que ora por enfermos y enfermos son sanados, un nuevo converso puede mirar los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la autoridad para sanar no es monopolio de una persona. Es una prerrogativa de Cristo y Él se la delega a todos aquellos que no dudan y que confían en la autoridad de su nombre. Ve lo que dice Marcos capítulo 16 en los versículos 17 y 18. Ve lo que dice ahí. Marcos 16 en los versículos del 17 al 18, y aquí el Señor Jesucristo está hablando, y mira lo que Él dice. Marcos 16, versículos 17 y 18. Estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos y seguido. En mi nombre. Pon atención a eso. En mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre, dice Jesús. Porque Él es Señor de todos. Jesucristo sigue siendo nuestro sanador. Jesucristo, dice Pedro, Él hacía bienes a todos. Quiere decir que si Satanás se complace en hacer el mal, Jesucristo se complace en hacer el bien. Él le hacía bien a todos. Ahora ya tenemos el cuadro completo. Tenemos al malvado que enferma a la gente y tenemos al benefactor de la gente. Pero aquí se conjugan 2 verdades tremendas. ¿Cuáles son esas 2 verdades? Que Jesús no solo ama a la gente, sino que Jesús tiene también el poder y la autoridad para sanarlos. Porque mira,
Si Jesús solamente amara a la gente, pero no tuviera el poder, Él solo se compadecería de ellos y diría, oh, pobrecitos, cómo sufren. Oh, me gustaría hacer algo por ustedes, pero no puedo. O por el lado contrario, si Jesús tuviera todo el poder, pero no amara a la gente, diría, a mí no me importa. No me importa cómo vives, no me importa lo que sufras. Puedo hacerlo, pero no quiero. No, aquí se conjugan las dos cosas. Jesús ama a la gente y Jesús tiene el poder para sanar a la gente. Él es un Dios todopoderoso. Es un Dios que conoce el dolor humano y sobre todo, ¿sabes qué? Jesús ya pagó por tu sanidad, hermano. La guerra se ganó hace casi 2000 años en esa cruz sangrienta. Ahí se ganó esa guerra. ¿Te acuerdas de la historia que te platiqué en un principio? Cómo el teniente Onoda no quería rendirse hasta que su superior viniera y se lo ordenara. Dice que cuando llegó el que había sido su general durante la guerra, él inmediatamente le rindió, le entregó sus armas, le entregó su uniforme y bajó de la montaña. La enfermedad no va a salir y no va a ser echada de fuera de una persona hasta que venga el que es Señor de todos, el que tiene dominio, y le dice, ríndete, sal fuera porque yo he ganado esta guerra. Hoy, hermano, tú y yo vamos a orar, vamos a mirar milagros, pero yo quiero que te quede muy en claro esto que acabas de escuchar, muy en claro. La guerra ha sido ganada. Jesucristo es el vencedor, Jesucristo es el Señor de todos, incluyendo la enfermedad. Tú puedes hoy acceder a esa sanidad solo si lo crees. Solo si vienes y te rindes a los pies de Cristo y le dices, Señor, tócame, sáname. Ya no quiero vivir discapacitado o limitado o con estos dolores que me atormentan o con esta angustia. Hemos visto milagros de sanidad muy tremendos, hermanos. Tremendos. Ya los he contado en otras ocasiones. Es cierto. En nuestro cuerpo lo hemos visto. En mi familia lo hemos visto, estando aquí en Cholula, los hemos visto en el cuerpo de hombres y de mujeres que han sido sanados porque se atrevieron a creerle al que venció en la cruz. Hoy quiero que ahí en donde estés, antes de que oremos por enfermos, necesitamos hacer algo más. Quiero que ahí en donde estés tú inclines tu rostro. Cierra tus ojos, aunque estés en tu casa. Ahorita lo vamos a hacer en reverencia a Dios. Cierra tus ojos y escucha muy bien lo que te voy a decir. Para que tú recibas un regalo de sanidad, primero necesitas recibir el regalo de la salvación. Porque Jesucristo ciertamente es el sanador, pero sobre todas las cosas, Él es el salvador. Tú no puedes acercarte a Dios y pedirle que te ayude si tú eres un enemigo de Dios. La Biblia dice que todos aquellos que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, la Biblia nos dice que el pecado nos ha convertido en enemigos de Dios. Tú no puedes acercarte a un enemigo pidiéndole que te ayude. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso que dice la Biblia? Que Dios envió a su Hijo a reconciliar por medio de Él a sus enemigos. Y hoy Él te está haciendo esta invitación de que tú te reconcilies con Él. Reconcíliate con Cristo. Reconcíliate con Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo más importante. Eso es lo mejor. Eso es lo que garantiza tu eternidad.
Porque puedes el día de hoy tener un cuerpo sano, pero ¿cuánto nos va a durar ese cuerpo sano, hermano? Unos años, y después la eternidad. Pero el día de hoy no solo puedes recibir sanidad, sino salvación. Si tú el día de hoy no tienes una seguridad de tu salvación y dices, la verdad, la he regado, la verdad he vivido muy mal, la verdad yo necesito que mi vida cambie, estás en buen momento y estás en buen lugar. Ahí en donde te encuentras te voy a invitar a que hagas una oración. Vamos a pedirle perdón a Dios y que Él entre a nuestro corazón. Si estás dispuesto a hacerlo, pon toda tu fe en esto y repite estas palabras después de mí. Señor, hoy vengo a ti en el nombre de Jesús, arrepentido por mis pecados, por la manera en la que he vivido y que me condena a una eternidad sin ti. Pero hoy recibo, por medio de la fe, en tu Hijo Jesús y en lo que Él consiguió en la cruz. Hoy vengo a pedirte que me perdones, que me conviertas en una nueva criatura. Yo declaro que la sangre de Jesús me hace libre de todo pecado. Yo confieso que la resurrección de Jesús me da vida eterna. Inscríbeme hoy en el libro de la vida y no permitas que yo viva apartado de ti. Hoy te doy gracias y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, único y suficiente. Amén. Si tú has hecho esta oración, hoy te damos la bienvenida a la familia de Dios. Nos da mucho gusto. Comunícate con nosotros. Queremos servirte, queremos acompañarte en esta nueva vida de la fe. Y quiero que hagamos algo más. Porque yo te dije que hoy íbamos a mirar milagros. Yo te dije eso. ¿Y por qué me atreví a decirte eso? Por lo que acabamos de ver. Porque Jesucristo es Señor de todos. Así es que si alguien que nos está mirando en este momento está enfermo, tiene alguna enfermedad que ha sido tratada, que ha sido de alguna manera medicada y que no cede, hoy es el día de tu milagro. Así es que hoy vamos a orar por enfermos. Mira, la distancia me impide que yo ponga mis manos sobre ti, pero la distancia no impide que el Señor Jesús ponga su mano sobre ti. Así es que ahí en donde tú estás, si tú estás enfermo, tú personalmente, tú que me escuchas, tú que te conectaste en esta hora porque alguien te dijo que íbamos a orar por enfermos, yo quiero que ahí en donde tú estás, con toda esa fe, si ya te has reconciliado con Dios, si tú ya eres un cristiano de tiempo o te acabas de reconciliar hace un momento con Dios, ahí en donde estás, yo quiero que pongas tu mano sobre esa parte del cuerpo que ha sido afectada por la enfermedad. Pon tu mano y vamos a orar. Vas a repetir estas palabras después de mí y después yo voy a orar por ti. Pero hay solo una condición. Cree, no dudes. Y si no pasa nada, no, echa ese pensamiento fuera de ti, no lo consientas. Y es que ya el médico me dijo, destruye ese pensamiento, deséchalo. Acuérdate de lo que acabamos de ver hoy. Jesucristo es Señor de todos. Jesucristo es el que venció. Él sigue sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ese es el pensamiento que ahora debes de meter a tu interior.
Por eso es que pusimos un fundamento. El fundamento está aquí en la palabra de Dios. Si viniera yo solo con mis propios rollos, no tendrías por qué creerme. Es más, desconéctate. Pero si yo estoy predicando la palabra de Dios, cree en lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice un hombre, no es lo que te dijo fulano de tal, no es lo que te dijo el pastor sutano, el doctor mengano. No. Cree en lo que dice la palabra de Dios. Y acepta la victoria de Cristo sobre la enfermedad. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres hoy tomar tu milagro? Vamos a orar. Pon tu mano sobre la parte de tu cuerpo. Y si es una parte muy privada, pon tu mano sobre tu corazón. Si tal vez hay personas a tu lado y dices, es una parte muy privada, pon tu mano sobre el corazón. Y expresa de este modo lo que te acabo de decir. Acompáñame a orar, repite estas palabras con todo tu corazón y después de eso tú vas a orar en tus propias palabras y le vamos a agradecer a Dios por el milagro recibido. Tú y yo vamos ahorita a alabar a Dios por ese milagro recibido. ¿Estás de acuerdo? ¿Está bien? Ok, vamos a orar. Repite estas palabras después de mi Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo, Señor, confiado en la autoridad del nombre de Jesucristo, el cual es Señor de todos. Hoy vengo pidiéndote que tú me hagas libre de esta enfermedad, que tú me hagas libre de este azote. Hoy yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Hoy pongo mi mano sobre mi cuerpo y recibo sanidad en el nombre de Jesucristo. Hoy recibo esa sanidad para la gloria tuya. Hoy recibo esta sanidad porque tú ya la compraste para mí en esa cruz del Calvario. Hoy me declaro sano en el nombre de Jesús. Hoy yo voy a dar testimonio de la sanidad que he recibido en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, a ti te echo fuera. Yo he sido comprado por la sangre del Cordero de Dios. Dale un aplauso a Cristo ahí en donde estás. Yo voy a orar por ti. Rabatararanda, shandaralalalala, sayarro, pororororo, rabatararanda, shandaralalalala, saya, ratararalalalala, saya, la. Oh, precioso Señor, en el nombre de Jesús, hoy tomamos dominio sobre todo espíritu de enfermedad, sobre toda dolencia que está afectando el cuerpo de mis hermanos, el cuerpo de esos hijos, de esas hijas tuyas, Señor. Muéstrales tu poder, muéstrales que tu autoridad sigue vigente, sigue viva el día de hoy, que las ideas, que las teorías humanas van y vienen, pero tu palabra permanece para siempre. Hoy recibimos sanidad en el nombre de Jesús. Hoy declaramos la victoria de Cristo sobre la enfermedad, el pecado y la muerte. Aleluya. ¿Y qué te parece si ahí en donde estás te pones de pie y vamos a alabar a Dios con ese canto que dice: tú victorioso Salvador, soy sano? Vamos a cantar ese canto. Agradécele a Dios por medio de este canto y vamos a cantar. Aplaude con tus manos, recibe la gloria, Señor, y tú da alabanza a tu Padre. Digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanos tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sanos y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo,
enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano. Sí, aleluya. Soy sano, soy libre en Jesús. Que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. He recibido sanidad. Gloria a Dios, amén. Amén. Ahora revísate, a ver aquello que tú no podías hacer, aquello que te causaba un dolor, aquello que, a ver, inténtalo, muévete, o tócate, ¿qué era lo que te dolía? ¿Qué era lo que te estaba hace rato oprimiendo, o tal vez no te dolía en ese momento, pero qué parte de tu cuerpo necesitaba sanidad? Revísate. No estamos predicando mentiras, estamos predicando la verdad de Dios. Así es que esto está sujeto a comprobación. Tú puedes revisar, y si tal vez necesitas el diagnóstico nuevo de un médico, atrévete a creer. Dios ya hoy te ha sanado, y te voy a pedir un favor. Comparte tus testimonios, comparte lo que Dios ha hecho contigo, no te quedes con eso. Comunícate con nosotros, di, hermano, el Señor me sanó, yo estaba enfermo de tal o cual cosa, y Dios me sanó ese día que oramos. Oh, eso es tremendo para la gloria de Dios. Así es que esto es lo que vamos a creer, por esto vamos a seguir orando. No importa si es tiempo de pandemia, no importa si es tiempo de coronavirus, el tiempo sigue siendo del Señor Jesucristo, el cual es Señor de todos. Señor de todos, gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, pues vamos a despedirnos casi ya de este servicio, pero antes de irnos, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar por nuestra semana. Esto es algo que generalmente yo hago los domingos en la tarde. Oro por la semana que viene. Acuérdate que el domingo es el primer día de la semana. Ya se lo hemos consagrado a Dios, y el resto de la semana vamos a pedir su bendición. Estamos orando todas las mañanas de 6 a 7, y el martes conéctate nuevamente con nosotros para un evangelismo virtual, y el miércoles estamos 6:30 de la tarde para nuestro servicio de júbilo. Así es que vamos a orar, vamos a despedirnos y vamos a creer en cosas tremendas de parte de Dios Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por estos regalos de sanidad, de salvación. Gracias por lo que tú has hecho en la vida de personas. Hoy te pido, Señor, bendice nuestra semana, llévanos en victoria, Señor, a donde vamos, y permítenos estar, Señor, el martes aquí en este lugar para darte la gloria, para darte la honra. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Dios le bendiga.